pueden descansar en Él y en sus promesas. Amén. Por favor, tome su lugar mientras nos preparamos para la enseñanza del día de hoy. Qué hermoso, ¿verdad? Es alabar al Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Es deleitarnos en su presencia. Dice su palabra que en la presencia del Señor hay paz, hay libertad, ¿verdad? En esta noche damos la bienvenida a Casa de Oración Impalta. También los que se conectan por el Facebook también les damos la bienvenida. Esta noche vamos a dar inicio con los anuncios que tenemos de los servicios que se llevan durante la semana. Alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8:30 de la mañana. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la enseñanza, el carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalopa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenagua. Asimismo, se hace una invitación a servir en este ministerio de iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Ana o bien comunicarse con el número que aparece en la pantalla. A continuación se les solicitan a los requisitos. El niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, deberá traer agua, lunch. No se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche y no se permite traer juguetes personales. Igualmente, para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio, la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, acercarse con el hermano Jorge al finalizar el servicio o bien al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie Conociendo el tiempo de la visitación de Dios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que
iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse con el número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado, cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con los hermanos Roberto y lleva flores al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor en esta noche que nos ayude a entender la enseñanza, el mensaje que hoy ha preparado para todos los que estamos con ese corazón dispuestos a recibir. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias, Padre, por su misericordia que no se ha apartado de nosotros. Damos gracias por permitirnos nuevamente en esta noche estar aquí, Señor, en este lugar, unidos. Padre, le hemos alabado, nos hemos gozado, Señor, con estas alabanzas, declarando con nuestro corazón, Padre, lo que hemos creído, Señor, lo que usted es para nosotros, Señor, que usted es un Dios grande y poderoso, que tiene el cuidado de su pueblo, Señor. Damos gracias, Padre, por la vida que nos ha prestado, damos gracias porque nos ha guardado, damos gracias, Señor, porque ha tenido misericordia de nosotros, ha guardado nuestra vida, nuestra salud. Padre, en esta noche le pedimos sabiduría, le pedimos que nos ayude a poder entender, comprender la enseñanza que hoy vamos a recibir, Señor. Le pedimos también por el pastor que nos comparte hoy la enseñanza. Padre, que usted siga obrando en su vida, que usted siga iluminando su corazón, Señor, que usted siga dándole la sabiduría que Él requiere, Padre, y la gracia también para compartirnos la enseñanza, Señor. Siga usando la vida de nuestros pastores, Señor, para ministrar a su pueblo, a su iglesia. Padre, le pedimos que su Espíritu Santo sea el que esté obrando nuestras vidas, Padre, que Él sea el que nos esté guiando a toda la verdad, que Él sea el que esté obrándonos, Señor, en cada momento, en cada aflicción, en cada prueba, en cada necesidad, Señor, nos esté recordando, Padre, la palabra, Señor, que estamos recibiendo, Señor. Ese es el propósito, Padre, para que en el tiempo de aflicción, de prueba, de necesidad, de aflicción, su palabra la traigamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que es la espada de la fe. Damos gracias, Señor, y le pedimos de su ayuda en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite el Señor de estar en su presencia, alabándolo, bendiciéndolo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie que llevamos a cabo, que es el carácter de los hombres de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la vida de José y de Moisés. El carácter de José y de Moisés, así lleva por título de enseñanza. Y quiero comenzar diciéndoles algo. Es muy importante que consideremos muy seria nuestra vida, o también la parte de cómo sería nuestra vida y el resultado de ella, de tener fe como la de José o como la de Moisés. ¿Cuál sería el resultado de nuestra vida si nosotros tuviéramos una fe como la de José o como la de Moisés? Pensemos, ¿verdad? Muchos han leído la historia de José, ¿sí o no? ¿Verdad? Cómo Dios lo pasó por diferentes pruebas. ¿Y cuántos han también leído la historia de Moisés? Cómo tuvo también que pasar un buen trato en el desierto, ¿sí o no? Entonces, pero más sin en cambio los dos manifiestan tener fe en Dios. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros tuviéramos esa fe? Como la de José y la de Moisés, de José y de Moisés. La Escritura, saben, que nos enseña que el resultado sería manifestar el carácter de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Así es. Ahora, quiero mencionar que la vida de José es un ejemplo de siervos o de líderes que aprendieron a ser íntegros en relacionarse con otras personas. O sea, su carácter fue íntegro, hermanos. El carácter de José fue muy íntegro. Y cuando él se relacionaba con las personas, era transparente, tal y como él era. Dijéramos nosotros, no era de doble ¿qué? De doble ánimo, de doble cara, dicen por allá, ¿no? Ah, ese es de doble cara, ¿no? Te volteas tantito y ya te anda tirando la puñalada, ¿no? Entonces, no, José era un hombre íntegro. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos hombres o mujeres que sean, ¿qué? Íntegras, ¿sale? Entonces, pero también cuando José estaba solo, José era un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque él era un hombre íntegro, porque estaba consciente de que Dios lo estaba viendo ¿en qué? En todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que eso es lo que hace falta a nosotros ejercitar constantemente? El estar conscientes de que Dios nos está viendo en todo momento. Y eso nos lleva a manifestar lo que se llama el temor de Dios. ¿Se acuerdan cómo Salomón escribió también la parte de tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él? ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben cuál era el pensamiento de José? Ser íntegro. Señor, aquí estoy. Quiero aprender a ser íntegro contigo, transparente. Yo lo he ilustrado, muchas veces se los he enseñado a algunos hermanos y les he dicho, mira, íntegro es como si compramos una botella de agua aquí en Milpalta, nos la llevamos a la delegación de Tlalpan, ¿el agua cambia o sigue siendo la misma? ¿Está íntegra, sí o no? Bueno, así Dios quiere que seamos nosotros. Que a donde quiera que andemos y con quien andemos o solos, cuando andemos, siempre seamos ¿qué? Íntegros. Eso es lo que Dios nos pide. Integridad. ¿Saben que José creyó en Dios y llegó a hacer lo que Dios quería que él fuera? Y la vida de José se fue de un extremo a otro, muy tremendo. Pero él siempre se mantuvo en transparencia, en integridad, siendo el mismo, no importaba si le iba bien o le iba qué. Pero José seguía siendo qué. Híjole, y a veces a nosotros como que de repente a veces nos empieza a ir mal. No, ya no está Dios conmigo, quién sabe qué estoy haciendo, a lo mejor estoy pecando, y ya empezamos a cambiar nuestro carácter y nuestra actitud. Y entonces ahí es donde Dios quiere afirmarnos. Las circunstancias que vivió José
no cambiaron su carácter. Al contrario, aprendió a mantener su carácter a pesar de las circunstancias. Si el barco iba viento a babor bien, allí va, ¿no? Allí va José. Pero si el barco iba con vientos contrarios y con tormentas, pero José ahí estaba, se mantenía. Y yo quiero decirles que José nunca puso en duda su confianza con el Señor. ¿Saben que eso le ayudó a formar su carácter de obediencia? Cuando su padre Jacob, el padre de José, se dio a la tarea, Jacob le dio la tarea a José de ir a Siquem. ¿Para qué? Para que verificara que sus hermanos qué estaban haciendo y qué relación tenían ellos con otra gente. ¿Y cuántos saben que a José sus hermanos lo odiaban? ¿Saben por qué lo odiaban? Porque iba y le decía a su padre lo mal que ellos se portaban, no les gustaba. Y por eso lo odiaron sus hermanos. Vamos a Génesis 37:13, por favor. Génesis 37:13. Dice así: y dijo Israel a José, o sea, el padre de José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él, ¿qué respondió? ¿Qué dice la Biblia que respondió? Heme aquí. Fíjense, o sea, José sabía que sus hermanos lo odiaban, mas sin en cambio también entendía que su padre le estaba dando una orden. ¿Y qué tenía que hacer José? Ahí está el carácter. A pesar de la adversidad, quiero decirles, se puede notar la respuesta de José. Y en esa respuesta, ¿saben qué deja ver? Que había una relación entre él como hijo, ¿con quién? Con su padre. ¿Por qué? Porque se le pidió que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. ¿Y qué hizo José? Le obedeció, a pesar de que ellos lo odiaban. Y esto nos deja ver su obediencia a pesar de las adversidades de la vida. ¿Qué aprendo de esto? Un principio que yo debo de aprender, que a pesar de las adversidades que vengan a mi vida, yo siempre tengo que aprender a obedecer ¿a quién? A mi Padre, que es Dios. Tengo que aprender. En algún momento voy a titubear o me va a venir la duda, pero Señor, ayúdame, yo quiero mantener mi carácter de obediencia a ti. Necesito tu ayuda. Y ese es uno de los rasgos del carácter de José. Otro de los rasgos del carácter de José, su pureza, hermanos. La pureza de José. Y esa es una de las cosas que más nos llama la atención en la vida de José, su pureza moral. ¿Por qué? Porque después de que fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto y fue comprado por Potifar, y luego Potifar lo puso como mayordomo de toda su casa, ¿sí o no? Ahora sí que era el administrador de todo el rancho que tenía Potifar, ¿no? Dijéramos nosotros. Le administraba todo, era su mayordomo. Y José fue tentado por la esposa de Potifar. Génesis 39:7, por favor. Génesis 39:7. Miren lo que dice. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? En José. Dijéramos nosotros, le echó el ojito. Así decimos en México, ¿no? Es que le echó el ojo. Sí, pues miren, ahí está. Y dijo, fíjense lo que le dijo la mujer. La esposa del amo le dijo a José: duerme conmigo. Así le dijo. Esta tentación fue muy fuerte, pero José dio una respuesta conforme al carácter de ¿quién? De Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Puro.
Y José dio una respuesta. Génesis 39, versículo 8, miren, al 9. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Bueno, José sabía que Dios lo miraba en todo tiempo, que Dios nos ve y nos mira en todo ¿qué? En todo tiempo. Y José tenía presente esto, y eso le ayudó para no caer en ¿qué? En la tentación. ¿Saben que como seres humanos somos tentados? ¿Por qué creen que Pablo decía: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados o probados más allá de lo que podamos ¿qué? Soportar o resistir? Dios permite que el enemigo venga y nos tiente para probar nuestra pureza ¿qué? Moral. Y es ahí donde nosotros tenemos que afianzarnos y agarrarnos. Es más, te voy a decir algo: a veces el enemigo va a venir y acusarte de algún pecado que cometiste de impureza moral tiempo atrás, del cual ya te arrepentiste, y te lo va a querer recordar. Y es ahí donde tú te tienes que afianzar de la palabra de Dios, y tú tienes que decir: no, discúlpame, pero la verdad es que yo ya confesé mi pecado, yo sé que Jesús es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda ¿qué? Maldad. Y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no andamos, los que ya no practicamos las obras de la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, quiero decirte que el enemigo va a querer derribar tu vida, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en donde dice la Biblia, en el mundo. José se agarró de la palabra, se afianzó. Observemos el procedimiento de José al decirle no al pecado. Primeramente, el primer procedimiento o primer punto: se rehusó pecar contra Dios. Génesis 39:9, miren lo que dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. Primeramente, él consideraba que él era mayordomo y se daba cuenta de la responsabilidad que tenía en la casa de su amo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se dan cuenta de la responsabilidad que tienen en su casa? Amén. Y dice ahí: y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, José administraba todo menos la mujer de Potifar. Y dice José: ¿cómo pues haría yo tan gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Sabía que si llegaba a cometer pecado, primeramente lo iba a hacer contra quién? Contra Dios. Eso es lo que José sabía. Segundo punto: mientras ella continuaba con el asedio a José y sus ofrecimientos, ¿saben qué hacía José? No la escuchaba, ni procuraba él estar a solas con ella. Génesis 39:10, miren lo que dice: hablando ella a José, ¿cada cuándo? Cada 8 días. Cada día, diario. Dice: hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ¿qué? ¿Saben qué es lo que hacía José? Cerraba sus oídos. ¿Sí? Decía: no, es que no, ¿cómo haría yo tan grande cosa y pecaría contra Dios? No. Y él dice: para estar con ella, decía ahí el versículo 10. Cerraba sus oídos. Ese era el otro punto que hacía. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando el enemigo viene y nos quiere tentar en el área sexual? A querer cometer un pecado de inmoralidad sexual contra Dios. Cerrar nuestros ¿qué? No, Señor, ayúdame. Ayúdame, yo me quiero mantener íntegro, transparente delante de... Sé que me estás viendo en este momento. Y dice el tercer punto:
Finalmente, cuando ella insistió y le jaló las ropas, demandando que se acostara con ella, José salió corriendo, fíjense. Génesis 39:12. Dice así: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. ¿Y qué hizo? Salió. Eso es lo que hizo, salió. ¿Saben que la acción de José es una excelente fórmula para que uno mantenga su pureza moral? Decimos nosotros los mexicanos, ¿no? ¿Qué creen que también se gana corriendo? Y sí es cierto. Hay situaciones o hay tentaciones a las que le tenemos que... ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo? Huye de las pasiones, ¿qué? Juveniles. ¿Me regalan tantita agua, por favor? Y pueden emparejar. Huye de las pasiones juveniles. Ahora, eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Que hagamos esto. Huir de las pasiones juveniles. También Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo, no. Gracias. Sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Por ahí pasen una Biblia, por favor. Primera de Timoteo 4:12. Perdón, es que ya tenía sed. Dice así, Pablo le dice a Timoteo, fíjense bien: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos? Ninguno. Quiero decirte que no, que nadie debe de tener en poco tu juventud. Dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Pablo decía, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. No era Pablo, perdón, era Pedro. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hablar. ¿La palabra de quién? De Dios. Entonces, tenemos que ser ejemplo de creyentes en la palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe, ¿y qué más dice? Pureza. Esta es la forma en que nosotros podemos ver que José, sí, pudo decirle al pecado no. Primero, acuérdense, rehusó pecar contra Dios primeramente. Segundo, él cerraba sus oídos para no escuchar la tentación. Y tercero, cuando arreciaba la tentación, ¿qué hacía José? Vámonos, ¿sí o no? Estos son tres aspectos muy importantes que nos pueden ayudar a nosotros para vencer una tentación de impureza moral. Ahora, este es otro rasgo del carácter de José, su pureza. Ya vimos su obediencia, ya vimos su pureza, y eso tiene que manifestarse en nuestras vidas conforme nosotros vamos creciendo en la fe en Cristo Jesús. Ahora vayamos a ver su actitud, la actitud que tuvo José. Es muy significante la actitud en cuanto a la manera en que José respondió a las circunstancias que le vinieron a su vida, hermanos. Decimos aquí en México, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra y tras otra le venían hacia José. Entonces, a través de todo lo que le sucedió, no hay alguna indicación de que José se haya amargado, hermanos. No se ve de verdad. O que hubiera querido vengarse por la situación que le estaba pasando. Y a veces, híjole, ¿cuánto? Nosotros, alguien nos hace tantito algo y ya estamos por acá en la mente, me la hace donde pueda, me la paga.
Y ahí es donde tenemos que frenar todo eso. Esos pensamientos de la carne, tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no paguemos mal por mal, sino que aprendamos de la actitud que tuvo José. Cuando fue echado al pozo, ¿qué hizo? Nada. Cuando fue vendido, ¿qué hizo, hermanos? Nada. Cuando fue metido como esclavo en la cárcel por echársele a correr a la mujer de Potifar, ¿qué hizo? Nada. Cuando fue gobernador también de Egipto, ¿qué hizo? Saben, siempre mantuvo su actitud. Una actitud como la que Dios quería que mantuviera. Siempre una actitud sirviendo, de humildad, a pesar de todas las cosas. ¿Saben? ¿Por qué creen que llegó a ser mayordomo de Potifar? Porque aprendió a servir. Una actitud de servicio. Ahora, ¿cómo nos pide Dios que sirvamos? Con un corazón que manso y humilde. Por eso fue puesto como mayordomo. Cuando estaba en la cárcel, miren, a él ya no necesitaba que lo cuidaran. Es más, el carcelero le daba las llaves a José para que cuidara a los otros. Siempre mantuvo una actitud de humildad, de mansedumbre y de servicio. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Jesús lo dijo. Vayamos a Marcos 9:35, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12, Jesús, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero ¿de quién? De todos, y el servidor de todos. ¿Quién quiere ser el primero aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por dónde se empieza? ¿Sirviendo a quién? Sirviendo a todos. Ahora, ¿con qué actitud vamos a servir? Con una actitud mansa y humilde de corazón. ¿Saben que José tuvo que experimentar ser el servidor de todos? Y después dejar que Dios lo empujara hacia adelante. Fue Dios quien lo fue prosperando, hermanos. ¿Saben por qué llegó a ser brazo derecho de Faraón? Porque Dios lo fue empujando hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Sabes por qué Dios permite las adversidades en nuestra vida? Para ver cuál es la reacción que vamos a tener ante esas circunstancias a veces de injusticia en nuestra vida. Algunos se preguntarán: ¿por qué me tocó vivir aquí en un lugar tan frío? Ah, porque Dios quiere sacar de ti el carácter de Cristo. Pablo decía: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Señor, gracias por el frío, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ante toda circunstancia, hay gente que se amarga, de verdad. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona está amargada? De todo se queja, de todo. Nada le parece a él. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender y aprender a dar gracias a Dios para que Dios nos siga empujando hacia adelante. Dios te va a prosperar en medio de tus dificultades. Esa palabra prosperar no habla de económico, habla de empujarte hacia adelante, de madurez, en carácter. En medio de tus dificultades, ¿para qué? Para que Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También la palabra bendición no habla de dinero, O sea, tiene el sentido de que Dios te da la habilidad y la capacidad espiritual para que te mantengas sosteniéndote de Dios y caminando a cumplir sus propósitos. Eso tiene el sentido de la palabra bendición. Cuando Dios bendijo a Jacob, dice que tuvo la lucha con el ángel, ¿no?, de Jehová, y que le dijo: no te dejaré hasta que me bendiga. Pues ahí está la palabra bendición. No te dejaré hasta que me des la habilidad divina para mantenerme sostenido, agarrado de ti y caminar hacia adelante y cumpla tus propósitos.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo sí la quiero. Yo quiero que Dios me dé la habilidad de Dios, de su carácter, para que me siga manteniendo firme, agarrado de Él. ¿Saben por qué Dios hirió a Jacob también en su muslo? Lo que le llaman el nervio ciático. Porque Jacob le gustaba sostenerse y apoyarse de lo que él tenía. Pero llegó un momento en que cuando alguien te hiere ahí, ¿verdad que pierdes el equilibrio hasta para caminar? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues Jacob ya no podía. ¿De dónde se sostenía? Ya no tenía de dónde sostenerse más que de quién. De Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que aprendamos a sostenernos de Él. Nos quiere bendecir, hermanos. ¿Sabes por qué Dios permitió que José pasara por muchas adversidades? Porque lo estaba queriendo bendecir. La Biblia dice que Dios estaba con José. Pastor, pero estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Pero fue vendido por sus hermanos, fue tirado al pozo, pero estaba Dios con él. A pesar de las dificultades. Cuarta característica de José: tenía puesta su confianza en la providencia de Dios. Tenía puesta su confianza en la providencia de Dios. Génesis 50:20. Libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. ¿Saben? A través de toda su vida, José creyó que Dios tenía un propósito para bien en su vida. O sea que todo lo que pasaba era con un ¿qué? Sí. Pastor, pero me está yendo mal en el trabajo. Dios tiene un propósito. Pastor, pero cada ratito tengo problemas en la familia. Dios tiene un propósito. Pastor, pero voy empezando la escuela y la verdad es que no me está gustando y nada más me quieren tener aquí en el Zoom, pastor. Dios tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, le está diciendo José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó ¿a qué? Todo lo que le había pasado a José, Dios lo había encaminado a bien, para hacer lo que vemos hoy. O sea, para que José llegara a ser el mayordomo del faraón, el administrador de sus bienes, para mantener en vida a mucho ¿qué? Dios sabía que iba a traer hambre a ese lugar, a esa región, y que el pueblo de Israel iba a ir hacia Egipto. Ese era el plan de Dios, meter al pueblo de Israel hacia Egipto. ¿Para qué? Para que ahí lo sostuviera. ¿Saben? Aquí esto se llama soberanía de Dios. Dios se vale de lo que quiere para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que tenía un propósito Dios de meter al pueblo de Israel a Egipto? Claro que sí, amados hermanos. El propósito era que se fructificaran y que se multiplicaran también, pero que aprendieran a guardar su corazón de los ídolos, cosa que el pueblo de Israel no hizo. Y por eso Dios permitió que sus enemigos, los egipcios, se levantaran y los oprimieran. Y cuando pasó eso, entonces el pueblo empezó a clamar a Dios y Dios les levantó un libertador, que fue Moisés. Pero todo tiene un propósito en la vida, amados hermanos. Al final de su vida, José se dio cuenta que lo que Dios había hecho era para el bienestar de José y de su descendencia. José supo que todas las cosas ayudan para bien, como lo dijo ¿quién? Pablo en el Nuevo Testamento. Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. Dice así Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? ¿Y qué son todas? Todas, amado hermano.
Pastor, llevamos como 3 días ya lloviendo. Gracias a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito Dios que nos permite que estar así. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. ¿Saben que José entendió la providencia de Dios? Y eso le ayudó a desarrollar otras cualidades en su vida, como por ejemplo, su humildad. Cuando tú entiendes, Señor, entiendo que tú estás permitiendo que llueva porque algo quieres que yo haga. Y entonces, te lleva a tener una actitud humilde. También desarrolló otra de sus cualidades que se desarrolló en la vida de José, fue su valentía. ¿Saben por qué? Porque José afrontaba su situación con valentía y ánimo. Yo no veo en la Biblia que José se haya desanimado, a pesar de las adversidades, que se haya desanimado. O sea, se esforzaba y era valiente. Nunca se ponía así como que, no, es que nadie me quiere, es que esto, es que lo otro. No se dejaba. Era valiente. Su paciencia también se desarrolló. Era un modelo de paciencia. ¿Por qué? Porque siempre esperaba a que Dios obrara conforme a su voluntad. Aprendía a conocer los tiempos de Dios, pero necesitaba paciencia. La Biblia dice que con fe y con paciencia se alcanzan las promesas de Dios. Su compasión también. Esto se puede notar, fíjense, en la manera como trató a sus hermanos. Dios tuvo compasión de José, que durante todo ese tiempo de adversidades y esos años, Dios lo sostuvo. ¿Y qué tenía que hacer él con sus hermanos cuando se los puso enfrente? Lo mismo, ser que compasivo. Cuando se reunió con ellos, su perdón también, hermanos. Esa es otra característica que desarrolló José. Es una de las grandes características de su vida. Y es la manera en que José perdonó a sus hermanos. La envidia, el odio de ellos hacia José, y eso provocó que lo vendieran. Y fíjense, por 22 años José no vio a su familia. Todo porque los hermanitos lo vendieron. ¿Cómo ven? Y en lugar de tener resentimiento y vengarse de ellos, ¿saben qué hizo José? Les dio la bienvenida con amor y los perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Bueno, el Señor nos va a poner a gente a veces con la cual tenemos que ajustar cuentas y perdonar. José era justo y sabía que la mejor manera de pagarles a sus hermanos por su pecado era amándoles y no odiándoles. Romanos 12:17, por favor, al 21. Romanos 12:17 al 21. Miren, Pablo también lo entendió y lo enseñó muy claro. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los que. Ahora, ¿todos los hombres entran nuestros enemigos, sí o no? Sí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale ¿de qué? De comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjense lo que dejó
el que José tuviera puesta su confianza en la providencia de Dios. Esto es algo muy importante. Desarrolla muchas cualidades en nosotros de carácter: la humildad, la valentía, la paciencia, la compasión, el perdón, la justicia. Ahora vamos con otra característica que deja ver José: su esperanza. Quinta característica, su esperanza. Finalmente, en esta característica de José se define como el deseo de obtener algo. Claro que sí, en el corazón de José había el deseo de obtener algo. Vayamos por favor a Génesis 50, 24. Génesis capítulo 50, versículo 24. ¿Saben que José, a través de su vida, tenía la esperanza de que el plan de Dios se cumpliera en su vida? Aunque ya estaba viejo y a punto de morir, se lo dijo a sus hermanos, miren. Y no nada más en su vida, sino en la vida también de su descendencia. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os, ¿qué dice? Os visitará. Dios nos visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y ¿a quién? La esperanza que tiene ahí. Con sus últimos alientos de vida, José, hermanos, estaba avisando de la gran liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aquí les estaba diciendo que Dios los iba a librar de la esclavitud de Egipto. Y también pidió que sus restos fueran llevados fuera de Egipto a la salida de Israel. Génesis 50, 25, miren. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Hermanos, José vivió y sirvió en la tierra de Egipto, pero no era un egipcio, era un israelita y era hijo de Dios, amados hermanos. Por medio de su vida nos deja ver que no titubeó en su fe, y podemos ver que el escritor de Hebreos también lo mencionó, lo puso en la galería de la fe. Hebreos 11, versículo 22, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Dice así el escritor de Hebreos 11, 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahí está la esperanza. Esa era la esperanza de José, de que Dios libertara a su pueblo de la esclavitud del mundo, de Egipto. Y ese es el liderazgo o el carácter de José, amados hermanos. Pero tiempo después, Dios levanta a Moisés. Y vamos a ver el rasgo o el carácter de Moisés. Vayamos a Hebreos 11, 24. Dice así el escritor de Hebreos, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija ¿de quién? De Faraón. Y ahí está uno de los rasgos del carácter de Moisés: rehusar llamarse hijo de Faraón. O sea, que rehusó la fama de Egipto. Tuvo que tomar una decisión, amados hermanos. Moisés tuvo que romper con el vínculo que la hija de Faraón, ¿sí?,
tenía con él y escoger identificarse con los maltratados esclavos hebreos. ¿Con quién nos identificamos continuamente? ¿Con Dios? ¿O todavía nos identificamos con el mejor actor de cine, ¿no? O el mejor deportista, o el mejor cantante? Ay, es que yo quiero ser como Shakira, ¿no? Y el otro, yo quiero ser como Messi, ¿no? ¿Con quién nos estamos identificando? Porque llegó el tiempo en que Moisés tuvo que tomar esa decisión y romper con todo eso. Los placeres del palacio de Egipto estaban ahí, a la orden del día, ¿sí o no? Ahí los tenía Moisés. Y recordemos que José sirvió también a Dios, aún estando en Egipto, ¿sí o no? ¿Cómo José sirvió a Dios? Pero fíjense, cómo José no tomó esa actitud, ¿no? Sino que José ayudó a su pueblo cuando estuvo en Egipto. Ahora, Moisés también estuvo en la misma situación, solo que Moisés rechazó estos placeres y prestigios. Y ¿saben? Eso nos enseña que la fe es obedecer la voluntad de ¿quién, hermanos? De Dios. Y debemos de entender que su voluntad es distinta para cada persona. Moisés imitó la fe de José, pero con acciones diferentes a las de él. Sus acciones fueron muy diferentes, las de Moisés a las de José. ¿Por qué? Porque Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, amados hermanos. Hebreos 11:25, por favor. Dice ahí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Saben que Moisés, el día que vio cómo uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los judíos, fue y le salió, fíjense, Moisés traía hábitos y costumbres de resolver las cosas a la manera de Egipto. O sea, Egipto simboliza el mundo. 40 años estuvo ahí viviendo y aprendió las costumbres de los egipcios. Y cuando ve que un egipcio está golpeando a un hebreo, entonces pues él se identificaba con los hebreos porque Moisés era hebreo. Y cuando ve eso le dio mucho coraje y mató al egipcio. O sea, que necesitaba ser transformado en carácter Moisés. Y entonces eso lo llevó a salir corriendo de ahí. En primer lugar, quiero decirles que también Moisés se daba cuenta que los deleites que había ahí en Egipto eran temporales, así como los que vemos aquí. Yo les he dicho que nosotros en esta tierra es como si estuviéramos viviendo en un desierto. Miren, cuando ya no tenemos agua en el desierto, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo? Se deshidrata, ¿sí o no? Y por causa de deshidratación, el cuerpo o la mente empieza a tener espejismos. Y de repente, a veces, cuando nosotros no nos hidratamos espiritualmente con la palabra de Dios, en oración, en alabanza y en estudio de la palabra, ¿qué creen? Los espejismos de este mundo nos jalan. Está el espejismo de la diversión, está el espejismo de las riquezas, está el espejismo de las inmoralidades sexuales. Hay muchos espejismos en este desierto, hermanos. Pero nosotros debemos de mantenernos hidratados, yendo a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Debemos de entender que todas estas situaciones que estamos viviendo son temporales. Solo es un tiempo. Entonces, Moisés se dio cuenta que todo esto era temporal, no podía durar todo esto. Lo que él veía ahí en Egipto, el palacio, todo era temporal. Y se podía disfrutar de ellos durante un tiempo, pero tarde o temprano
se iba a quedar atrás todo eso. Y en segundo lugar, él había comprendido que todo eso, esos deleites temporales eran pecaminosos. Lo llevaban a pecar ¿contra quién? Y eso es lo que tú y yo debemos de comprender y entender. Que hay cosas que son temporales, pero también hay deleites que nos llevan a pecar ¿contra quién? Contra Dios. Pablo decía claramente, todo me es permitido, pero no todo ¿qué? No todo me conviene. Platicaba conmigo y me decía, te invito a una cerveza, le digo, muchas gracias, no tomo. Si quieres te acepto un agua. Y después me decía, oye, ¿y por qué no tomas? Le digo, mira, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Si yo sé que antes de venir a Cristo tomaba, ¿qué es lo más sabio ahorita? Mejor no que, mejor no tomar ninguna, ¿no? O sea, eso es lo más sabio. Yo tomo la decisión. ¿Me es permitido tomar? Claro que me es permitido, pero no me conviene. Entonces, ¿por qué no me conviene? Porque sé que es algo temporal, es un deleite temporal y pecaminoso. ¿Me va a llevar a pecar contra quién? Contra Dios. Ahora, ¿qué ofrecimientos o qué espejismos se te están presentando en estos tiempos? Que tú te das cuenta que es temporal y que es pecaminoso, y a lo mejor puede que estés atrapado en algún espejismo. Yo no lo sé, puede, pero tenemos que examinarnos para tener la actitud de Moisés, de rehusar, ¿sí?, los placeres de este mundo. ¿Se acuerdan que Juan dijo? No améis al mundo ni las cosas de ¿qué? Que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ¿quién? En él. Entonces, qué importante es para nosotros considerar esta actitud de Moisés. Tomó una decisión, y esa decisión que tomó Moisés es la que todo creyente debemos de tomar: preferir sufrir por Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Moisés llegó a comprender que él tenía que renunciar a todas esas cosas para conocer el verdadero camino de la fe. Escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas a cualquier persona que quiere ser su discípulo o que quiere conocer el verdadero camino de la fe. Lucas 14, 26, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Miren, Jesús está hablando y nos está diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Ahora, esta palabra aborrecer no está hablando de odiar, de un odio pecaminoso, sino está hablando de amar menos. Eso significa en el original amar menos. O sea que a quien debemos de amar más es a Jesús, y amar menos ¿a quién? A padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún tu propia ¿qué? Hombre, hay hombres que aman su vida como no tienen idea. Mi casa, mi carro, mi tele, mi iPhone, mi tablet, mi Mac. ¿Me la prestas? Sí, amas tus cosas. Amas tu vida bien tremendamente. Y entonces, ¿qué nos dice? Nos dice este versículo que nos habla sobre la necesidad de renunciar a amar no más, sino menos a estas personas. Es decir, en pocas palabras, debemos de colocarles en el lugar que les corresponde. Debemos de, yo por decir, yo amo a mi esposa, pero amo más a Dios. Lo amo, porque Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario.
tiene su lugar mi esposa, mi madre también, mi padre, mis hermanos tienen su lugar en mi vida, pero amo más a Dios. Él está en primer lugar en mi corazón. Él tiene el primer lugar en mi vida. Porque si vamos a seguir el camino de fe, no puede haber ninguna clase de ídolo, ni ninguna persona. Hay madres que dicen, ay, es que mi hija o mi hijo es mi adoración, no me lo toquen. Se vuelve su ídolo, sus hijos. Mi esposo, ay, es una adoración, es un ángel. ¿Sí? ¿De Dios o de quién? Entonces se les vuelve su ídolo. Todo me da, yo le pido hasta las tarjetas y me las da. Entonces ahí es donde se pasa en primer lugar al hombre que a Dios. ¿Qué dijo Dios en el Antiguo Testamento, no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, nosotros debemos de considerar que ninguna cosa o ambición o que anteceda a Jesucristo debe de estar en nuestra vida. Miren, Lucas 14:33, vámonos al versículo 33 de ahí del Evangelio de Lucas. Dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? ¿Saben que esto es un desafío? Dios nos está desafiando esta noche. Nos está desafiando a tener el carácter de José. Y nos está desafiando también a tomar decisiones como la que tomó Moisés. A renunciar a los deleites temporales del pecado. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Ahora, ¿cuántos quieren darle la respuesta a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Por eso estamos aquí. El creyente es llamado a renunciar a todo aquello que el Señor le pida. A eso somos llamados. Miren, somos esclavos de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ahora, un esclavo, ¿qué derecho tiene? Obedecer. Solo obedecer. Ese es el único derecho que tiene un esclavo, obedecer a su amo. Entonces, si nosotros somos sus siervos y Él es nuestro amo, debemos de obedecer todo lo que Él nos pida. Si Él te está pidiendo que renuncies a algún deleite temporal pecaminoso que hay en tu vida, debemos de obedecerlo. Si Él te está pidiendo que tengas la actitud de José, debemos de obedecerlo. Eso Dios nos lo está pidiendo. Y esto solo se toma por fe, por confiar en Dios. Señor, yo sé que lo que tú me estás pidiendo es para mi propio bien. Y lo voy a hacer, Señor, ayúdame. Voy a darte la respuesta que tú me estás pidiendo. ¿Saben que los rasgos del carácter de José y de Moisés nos enseñan que la fe nos va perfeccionando? Eso hace la fe, manifestar esos rasgos de carácter en nosotros. Nos va llevando a renunciar a toda ambición egoísta y a mantener la mirada puesta en el galardón. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto fue por la fe, que implica una conversión y una renuncia de la comodidad, hermanos. Hay quienes se han acomodado. Además, implican también algunas situaciones de ambiciones humanas que se ponen como metas en sí mismo, pero que tenemos que aprender a dejarlas en manos de Dios. Miren, no es malo que tengas el deseo y el anhelo de tener un carro, de tener una casa. No, espérame. Lo malo es que tú lo quieras adquirir como tú piensas y como tú sientes y no a la manera de Dios. Miren, ¿cuántas gentes? Vamos a poner un ejemplo.
tienen sus negocios y por quererse comprar un carro no pagan impuestos, se roban la luz, no esto, no el otro, y venden bien caro, ¿sí o no? ¿Cuánta gente utiliza esa situación, sí o no? Y entonces ya estamos buscando enriquecernos ilícitamente, no a la manera de Dios. Deja que Dios te empuje, deja que Dios te prospere. Sí, Dios sabe que tienes el deseo y el anhelo a lo mejor de un transporte, claro, pero Dios te lo va a dar en su tiempo. Pero tú permaneces siendo justo en tu trabajo, haciendo las cosas como Dios te pide que las hagas. Y claro, también sé buen administrador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la manera que Dios quiere también ayudarnos. Entonces, tenemos que entregar todo en manos de Dios. Joven, señorita, o sea, Dios sabe que tú dices, bueno, yo quiero ser estudiar tal carrera. Dios lo sabe, pero estúdiala conforme al orden de Dios. Si vas a pasar las materias, pásalas bien en el orden, nada de que pásame la tarea, ¿no? Y luego te doy panchesco, ¿no? O pásame el examen, ¿no? Acabo que ahí luego me pongo a cuentas contigo, te invito a comer. Y ya estamos haciendo las cosas de manera desordenada. No estamos dejando que Dios trabaje en nuestro corazón. No se va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Lo único que vamos a manifestar son actitudes contrarias a lo que manifestó José y Moisés. ¿Saben que Dios nos pide que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás nos vendrá? Porque, miren, pregúntense por qué a veces Dios no nos permite que nos llegue más de lo que a veces queremos. Porque a veces sabe Dios que no le podemos ir. Más bien nos podemos escapar de sus manos y podemos caer en amar más de lo que tenemos que amarlo aquí, porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios ve nuestro corazón. Si sabe que nuestro corazón es fiel con Él y aprendemos a administrar lo poco que nos da, dice, si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te ¿qué? Porque vas a saber para qué utilizar las cosas de Dios. Los bienes que Dios permite que tengas, vas a saberlos utilizar ¿para qué? Para la obra de Dios, para ser responsable con lo que te ha dado Dios. Y ahora debemos de buscar el reino de Dios y su justicia con una disposición, fíjense bien, de pagar el precio que sea necesario para que Dios forme el carácter de Cristo Jesús en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar este desafío? ¿Seguros? Vamos a darle la respuesta al Señor. Pónganse de pie. Señor, aquí estamos. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, ¿verdad? Dice la alabanza. Y bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre es su misericordia en esta noche. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por este tiempo. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por el amor y la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias porque tu palabra dice que cada mañana tus misericordias son nuevas cada día. Y grande es tu fidelidad para con nosotros. Gracias. Gracias, bendito Dios, muchas gracias. Reconocemos, Señor, que el día de hoy, Señor, tú nos estás lanzando un desafío de vivir, Señor, conforme a la fe de José y la de Moisés. Queremos aprender, Señor, de la vida de José, el carácter, Señor, de obediencia que él tenía, de pureza, la actitud que él tenía ante las adversidades que venían a su vida, Señor, la confianza que él tuvo en tu providencia, sabía que todo obraba para bien. Y así nosotros, Señor, queremos comprender y entender que todo lo que tú permites que venga a nuestra vida
Obra para bien, Señor. Queremos seguir teniendo puesta nuestra esperanza en ti, Jesús. Tú eres la esperanza de vida eterna, Señor. Queremos aprender a renunciar, Señor, a cualquier fama que el mundo nos ofrezca. Y verdaderamente, Señor, no dejarnos atrapar por los deseos temporales, pecaminosos de este mundo. Hay espejismos que se están levantando alrededor de nuestra vida y que nos quieren jalar, Señor. El espejismo de las riquezas, el espejismo, Señor, de la diversión, el espejismo de la inmoralidad, tal vez, Señor. No sé, hay muchos espejismos, Señor, que se levantan en este mundo. Pero solo tú nos puedes ayudar, Señor. Hoy preferimos, Señor, mejor estar contigo, Señor Jesús. Señor, si nosotros hemos amado más otras cosas u otras personas, perdónanos. Hoy te entregamos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros seres amados, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. No hay mejores manos en las que puedan estar más que en tus manos, Señor Jesús. Señor, aquí estamos. No queremos estar agradando al hombre, Señor, ni a nosotros mismos tampoco. Queremos aprender a agradarte a ti, que lo que tú nos vayas pidiendo, Señor, que renunciemos a eso, Señor. Queremos renunciar. Queremos darte una respuesta, Padre, de fe y obediencia como te la dio José y te la dio Moisés, Padre. Renunciando, Señor, a todo lo que nos está estorbando y que nos impide caminar contigo. Necesitamos seguir buscando primeramente tu reino y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura en el tiempo de tu buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Aquí estamos delante de ti. Señor, nosotros estamos dispuestos a darte la respuesta. Confiamos en que tú nos ayudarás, tú nos sostienes, tú nos fortaleces en este caminar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, gracias. Tomen un momento su lugar y ya casi terminamos.